Muy buenas noches, 8:01. En el nombre del Señor iniciamos este programa escuchando al español Marcos Vidal con la alabanza El Milagro. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes
pasado. Me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Bendiciones, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana que escuchas este programa, Adonai Chamá, esta noche que es el primer martes de abril. Y vaya manera de empezar este mes con estas últimas palabras de la alabanza que dice: tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y ese es el mensaje de Dios para ti. Dios quiere darte vida, quiere ser tu dueño, quiere ser tu Señor, y sobre todo Él quiere llenarte de su amor y que tú sientas y vivas el amor de Dios en cada momento de tu vida. Es 4 de abril del 2017, 8 ya con 7 minutos, y comparto los micrófonos con mis hermanos y amigos David Romero, Ricardo Amano y Ricardo Jr. Hermanos. Sí, muy buenas noches a todos, los radioescucha. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí compartiendo su bendita palabra. Quiero mandar saludos y bendiciones a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanas, a Tere, Nora, Kirei, a mis hermanos en prisión también, a todos los miembros de la Iglesia Oreb. Espero en Dios que este programa sea de bendición para nuestras vidas. Por eso le pido que prepare su mente, su corazón, para recibir este mensaje de Dios. Bien, es un gusto compartir este micrófono con mis hermanos, es un privilegio, es un honor platicar la palabra. Gracias a todos ustedes que nos escuchan esta noche. Hoy estudiaremos otro de los milagros de Jesús muy importantes, muy interesantes y de mucha enseñanza, así que prepare su corazón, aliste su Biblia, porque vamos a leer la palabra, vamos a escudriñar para que usted vea que sí es lo que se dice, lo que dice ahí. Tenga su Biblia lista. Un saludo a Isabel, a Rebeca, a Raquel, a Abigail, a Vivi. Un saludo para todos, a usted, hermano, que tiene el temor de Dios en su corazón, y el que no, escuche esta palabra porque seguramente dejará algo interesante en su vida esta noche. Amén. También damos gracias a Dios por usted, hermano, por usted, hermana, que nos escucha. Y estamos meditando en los milagros de Jesús, es la serie. Este ya es el mensaje número 7. El título de este mensaje es El endemoniado gadareno, así dice la Biblia, el endemoniado gadareno. También lo han titulado como un milagro de liberación. Y pues continuamos con los saludos a las iglesias, ¿verdad? A la Iglesia Oreb, a la Primera Iglesia Bautista, a los hermanos que escuchan en prisión. Saludamos a Miriam y a Carlos, a la hermana Idu y su esposo Gilberto, a mis padres, a Leonor mi esposa, a mi hijo Mario, al abuelo. También saludamos a Stephanie, que graba los mensajes por vía YouTube. Y queremos interceder por hermanos y amigos que están sufriendo enfermedades muy fuertes. Oramos por la salud de Floriceli Osuna, por Verónica, por la hermana Florentina y también por la mamá de Israel, la hermana María. Y en el admirable nombre de Jesús iniciamos el mensaje 7, el endemoniado gadareno. Ya estudiamos en el mensaje 3 la liberación de un hijo endemoniado. Y es que esa categoría es la que vamos a volver a retomar el día de hoy con el endemoniado de Gadara. Ese padre angustiado que le decía a Jesús ayuda en mi incredulidad acerca de su hijo, ese fue el mensaje 3. Y la verdad que es un privilegio compartir la palabra del Señor y un honor. El martes pasado vimos en la Biblia que Jesús se subió a una barca y se durmió mientras que estaba una tormenta muy fuerte en el mar de Galilea.
Jesús es despertado por los discípulos llenos de temor y el maestro le ordena a la naturaleza. Dice Marcos 4:39 que le dijo al viento y al mar: calla, enmudece. E inmediatamente se hizo grande bonanza. Porque Jesús hace lo mismo que el Padre en el Salmo del Antiguo Testamento. Escuche, en el Antiguo Testamento, cuando Dios también manda a callar, manda a hacer bonanza en el mar. Salmo 107, comenzando en el verso 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Amén. Qué interesante salmo donde nos dice el poder del Padre, el poder de Dios, y que toda ciencia es inútil y que solo Dios puede hacer milagros. Pues ese fue el milagro que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, también calmar el mar y las aguas. Vamos a volver después de este primer corte. Volvemos. Estábamos hablando de que Jesús hace lo mismo que el Padre, enmudece las tormentas, y también lo hace con las tormentas de nuestras vidas, porque Dios es omnipotente. En este momento saludamos al hermano Miguel Ángel, porque por su trabajo no está hoy con nosotros. Vamos a leer donde está el milagro de Jesús. De hecho está en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, pero el que tiene 20 versículos de este pasaje es Marcos, lo detalla muy bien. Vamos a leer los primeros 4 versos de Marcos capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Lo primero que quisiera comentar es esta parte que habla de los grillos y las cadenas. Los grillos y las cadenas son un símbolo, son la representación de los métodos humanos para solucionar problemas que no pueden solucionar. La Biblia dice que a este hombre nadie le podía dominar. De hecho, las cadenas eran hechas pedazos por él. Pero se iba a enfrentar a alguien más poderoso. Se iba a enfrentar a Jesús. De hecho, en el versículo 2 dice que cuando Jesús sale de la barca, corre de un cementerio, de un sepulcro, dice. Corre un demonio en el hombre este. Corre este hombre endemoniado, ¿verdad?, a ponerse con Jesús en una lucha donde sabemos quién iba a tener la victoria. El que sí podía hacer algo cuando nadie pudo hacer algo. Es decir, todo método humano fracasó con este hombre. Y usted que ha tenido problemas y que ha intentado por diferentes maneras tratar de solucionarlo, este mensaje es para usted, para que reconozca que solo Jesús puede dominar, puede controlar, puede sanar aquello que nadie lo puede hacer. Hermano Ricardo, ¿quiere compartir algo sobre estos primeros versos de Marcos 5? Así es, amén. Así como lo habíamos comentado mi hermano Guillermo, en el programa pasado, el Señor Jesús mostró su poder, salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes que hay en este mundo en el que vivimos, que están fuera del control humano. También hay poderes espirituales que buscan destruir al hombre, y la Biblia lo dice en Efesios 6 del 11 al 12.
Este tema a desarrollar nos lleva de una tempestad embravecida a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. ¿Se imagina qué temeroso hombre, agresivo, poseído? Y dice el verso 3 que a nadie podía atarle, ni aún con cadenas. En el verso 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y nadie le podía dominar. Y lo que vamos a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio de todo. Lo que para nosotros es imposible controlar, como la naturaleza o a este hombre endemoniado, estos dos fenómenos a Jesús le obedecen. Jesús tiene poder sobre todo, hermanos. Este endemoniado se postró ante Jesús. Dice la palabra que clamaba a gran voz, suplicando que no lo atormentara. Y quiero concluir este comentario nada más, en mi participación, con algo que me llamó mucho la atención de este milagro, de esta expulsión, de esta liberación. En el verso 2 dice, en Marcos 2, hermano, lea por favor. Marcos 5:2. Marcos 5:2 dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Amén. Este hombre fue a Jesús, le buscó, fue a su encuentro, vio la sanación en él, y nos damos cuenta que no hay poder más grande y que no hay nada imposible para él. Así también nosotros clamemos también a gran voz a Jesús. Él tiene el poder, nada más. Y también arrodillémonos ante Él, ante su presencia, humillémonos ante Él, y todo lo que tenga, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier padecimiento, Él es el único que nos puede librar de todo lo que podamos tener en estos momentos, padecer cualquier problema, cualquier situación. Solamente confiando en Dios, confiando en nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos puede sanar de esto. Amén. Amén, hermano, gracias. El Mateo 8:28 menciona que había 2 endemoniados. Marcos y Lucas solamente mencionan a uno, porque probablemente de los 2 era el más violento y prominente. El Marcos también, el Mateo capítulo 8, al final, dice la historia esta, que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, escuche, le rogaron que se fuera de sus contornos. Expulsaron a Jesús. En el estudio vamos a ver por qué, se lo adelanto. Esa era una ciudad pagana, era una ciudad no del pueblo de Israel. La mayoría era gente, ¿verdad?, no israelita. Probablemente era gente que no creía ni tenía temor ni amor al Señor. Y los pocos judíos que habían ahí habían desertado. Entonces, por eso dice que Jesús salió de ahí, se fue, no quiso hacer más. En Lucas también encontramos en el capítulo 8 el milagro. En el versículo 26 comienza. Pero aquí en Lucas da otro contexto la historia, porque el endemoniado gadareno, una vez que Jesús hace el cambio en su vida, y esto es algo bien importante que vamos a también a dar énfasis en esta noche, cuando Jesús llega a tu vida hay cambios. No es posible que llegue Jesús a tu casa, a tu vida, y no haya cambios, se siga igual. Aquí vemos con este hombre que hubo grandes cambios. Tal es así que este hombre le pide a Jesús ir con él, acompañarlo en su ministerio. Y Jesús, Lucas 8:39, le dice, no, vuélvete tú a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la palabra de Dios que este endemoniado, ya no endemoniado, ahora este hombre cuerdo, dice que se fue publicando, es decir, predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y este es el milagro, que Jesús cambia a las personas, y aquel que odiaba a Jesús, aquel que ignoraba a Jesús,
después ama a Jesús y comparte el Evangelio. Quiero compartirles en este sentido que vi en el internet que uno de los grandes narcotraficantes que fue hecho preso hace unos años aquí en México, se convirtió al cristianismo. Y la verdad, a mucha gente, inclusive a mí, pues podemos dudar de eso. ¿Cómo este hombre puede ahora ser un hijo de Dios? Bueno, a esa persona no lo conozco, no sé si en verdad suceda o no, pero sí conozco a personas ahí en prisión que estaban totalmente fuera de sí y que cuando conocen a Jesús, Jesús hace grandes cambios y ahora son hombres de Dios. Yo los conozco, yo los he visto y ahí sí puedo constatar que Dios hace cambios. Y el otro fue un tío mío, que era un tremendo hombre, negativo para la sociedad, negativo para su familia. Él estaba muy mal, pero en prisión allá en Tijuana le hablaron del Evangelio y él también recibió al Señor y ahora ama a Dios él y toda su familia. Entonces Dios hace esos cambios, Jesús hace esos cambios cuando verdaderamente le abrimos la puerta del corazón. Dice en Lucas 11 que un fariseo invitó a Jesús a su casa, pero ¿sabe? Lo invitó y no hubo ningún cambio. Y a veces en muchas personas eso sucede. Invitan a Jesús, reciben a Jesús, pero no hacen cambios en su vida. Siguen viviendo de la misma manera antigua. Y la Biblia es clara, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas ya han pasado, todas son hechas nuevas. Este milagro, pues, relata uno de los puntos más altos en el ministerio de Jesús respecto a su autoridad divina. Jesús tiene autoridad, así como tiene autoridad para calmar una tempestad, tiene autoridad para decirle a una legión de demonios, salgan. Se trata de un caso extraordinariamente difícil de posesión. Y esto también es interesante, porque muchos cristianos no creen en eso. Un hombre convertido en un ser furioso, implacable, cuyos gritos, más bien alaridos, dice la Biblia en el verso 5 de Marcos 5, que de día y de noche gritaba. Tenían amedrentados a todo el pueblo y que nadie ponía a detenerlo. El evangelista Lucas agrega más detalles a este endemoniado. Dice que el endemoniado no vestía ropa y dice que el endemoniado tenía mucho tiempo endemoniado. Eso lo encuentra en Lucas 8:37. Mateo agrega un detalle más. Nadie podía pasar cerca del demonio, del endemoniado. Nadie. Todo el mundo le tenía temor, miedo. A todo mundo él perseguía o lastimaba. Y todo esto, los tres evangelios, nos narran lo difícil que era este caso. Era un caso sumamente difícil. Y este milagro, como todos los anteriores, nos da una lección espiritual para todos. Y una de las lecciones que nos da, y a mí me encanta, es que Jesús parte de su ciudad, de su pueblo, va a la mar para llegar a una ciudad que no era de él. ¿Qué significa eso? Que Jesús no solamente salva a su pueblo, él quiere salvar a todos. Vamos a regresar después de este corte. En el versículo 1, estamos en Marcos capítulo 5, dice que llegaron a la región de los Gadarenos. Gadara era una de las 10 ciudades que se agruparon y se organizaron por cuestiones de comercio y protección. Por eso ese lugar se llamaba Decápolis, que significa 10 ciudades. Gadara era una de esas ciudades. Las habían creado comerciantes griegos y de otras culturas no judías, aunque había unos poquitos judíos. Es decir, en esta zona abundaban los paganos. Donde hay una mezcla de culturas y costumbres humanas ajenas a Dios, es propicia el relajamiento espiritual. Cuando hay mezclas de culturas, de costumbres, eso propicia el desapego a los principios bíblicos y también provoca el desvanecimiento de los valores cristianos. Mucha gente que amando a Dios cambian de país, cambian de cultura, si no mantienen sus principios en su corazón,
las culturas, las costumbres y toda la mezcla que puede ocurrir hacen que se diluyan los principios cristianos de toda una familia. Por eso el apóstol Pablo menciona esto, 2 Corintios 6:14. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje, mucho se aplica nada más a dos personas que se quieren casar cuando una no es cristiana. Y fíjese que no, la exhortación es muy amplia. Dice en esta versión el versículo 14, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, no se junten con ellos. Es decir, la exhortación nos indica que no debemos hacer relaciones sociales, comerciales, a no enredarnos con las cuestiones del mundo que debiliten tu relación con Dios, que pongan en peligro tu relación con Dios. Esto significa no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te enredes con ellos porque van a hacer que te desvíes. Pablo los exhorta con palabras de Isaías, ahí en la segunda carta de Corintios capítulo 6, diciéndoles, apártense, salgan de ellos, y seré para ustedes padre, dice el Señor, y ustedes me serán hijos, segunda de Corintios 6:18. Sabiendo de este hombre que Jesús liberó, fue poseído por una cantidad extraordinaria de demonios, es decir, una legión, eso me dice el nivel de actividad satánica, pagana, demoníaca y depravada que había en Decápolis. Los pocos judíos que vivían en Decápolis ya eran apóstatas, es decir, ya le habían dado la espalda a Dios, a sus leyes. Se mezclaron con pueblos que no aman al Señor. Ese es el gran peligro de enredarte con gente que no tiene amor por Dios. ¿Y sabe qué hace Dios cuando sucede esto? Abandona, se aparta de su pueblo. Y la gente dice, ¿cómo Dios permite que sucedan tragedias en algunos países del mundo? ¿Por qué? Porque esos países no quieren vivir bajo Dios, quieren vivir bajo su suerte. Y Dios les dice, bueno, pues vivan a su suerte. Por eso el Salmo 33:12 dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Y ahí podemos decir, bienaventurada la familia cuyo Dios es Jehová. Y también podemos decir, bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová. Te doy dos ejemplos. Haití. Hace poco hubo un tremendo temblor ahí, ¿verdad? La cuna de la brujería es Haití. Segundo ejemplo, Nueva Orleans. Llegó un ciclón tremendo en Nueva Orleans hace años. Y la gente que no conoce de Dios dice, ¿y por qué Dios permite eso? ¿Sabes que Nueva Orleans es la cuna de la santería? Dios permite que haya juicio porque se alejan de Él. Y Dios los entrega al mal. Entonces viene una pregunta bien importante. ¿En qué se habrá metido ese hombre de Gadara para que toda esa cantidad de demonios se han metido a él? ¿En qué se enredó? Marcos 5:2 ya leímos, ahora lo vamos a leer en la versión nueva internacional. Dice así, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los panteones y ya nada podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Desde el Génesis y por toda la Biblia, Satanás odia que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, y que el mismo hombre pueda llegar a ser templo del Espíritu Santo. Eso Satanás lo odia. Es por eso que Satanás y sus huestes buscan y han logrado usar al ser humano en forma destructiva para destruir la relación con Dios y la semejanza del hombre con su Creador. Por eso los demonios, por eso Satanás busca el cuerpo humano, busca hacer templo de demonios el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque eso distorsiona el plan perfecto de Dios, que los humanos sean templo del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos eso? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En quién va a morar el Espíritu de Dios? En aquellos que han recibido a Jesús, aquellos corazones humildes que hayan aceptado el regalo de Dios. En ellos está el Espíritu de Dios. Ellos son templo de Dios y eso Satanás lo odia.
alguien que me está escuchando, en algún momento en su vida, pudo haberse inmiscuido en asuntos de ocultismo. Y es bien importante mencionarlo. No es darle todo el énfasis al mensaje sobre el ocultismo y la lucha con los demonios. Pero sí, este relato nos muestra que los demonios son peligrosos, son poderosos y son destructivos. Mateo, Marcos y Lucas lo dicen. Muchos hoy no creen en eso y dicen, no estaba posesionado, estaba lunático. O quizás tenía la mente desquiciada, desequilibrada. Aquel hombre de Gadara sí creía en los demonios, y los demonios fueron algo real para él. La ciencia moderna hoy nos dice que si nos quedamos viendo a la luna, no nos hacemos lunáticos. Reconocer la existencia y la actividad maligna de Satanás es algo bien importante. ¿Por qué? Según a los Corintios 2:11 nos da la respuesta. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él es astuto, por eso no debemos ignorarlo. Reconocer la existencia y la actividad maligna de Satanás y los demonios no está por demás. Y debemos mantenernos alejados de su campo y evitar cualquier relación con fuerzas demoníacas a través del ocultismo, ni por curiosidad. La Biblia dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este es un tema bien importante tratarlo con jóvenes, en nuestra familia y en la iglesia. Decirles a los jóvenes, decirles aún a los adolescentes que tengan cuidado, porque Satanás, dice la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y que él viene a matar, hurtar y destruir. ¿Sabe? No debemos luchar entre hermanos, entre seres humanos. Debemos percatarnos de lo que quiere hacer el enemigo. ¿Y qué es lo que quiere hacer él? Desviar nuestra vida de Cristo. Desde el inicio, Dios advirtió a su pueblo Israel en la ley de Moisés acerca de no meterse en asuntos de ocultismo ni por curiosidad. Deuteronomio capítulo 18 versos 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa naciones delante de ti. Escúchelo con palabras de hoy. Dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles, que no agradan a Dios. Y aquí viene. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Esa gente practica la brujería, practica la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Escucha esta otra versión. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritistas. En nuestra ciudad hay más de una iglesia espiritista. Y tienen versículos bíblicos, y tienen Biblia, pero también tienen ahí un ojo, tienen una pirámide, y hablan de estos espiritistas que el Señor aquí nos dice que tengamos mucho cuidado. Estas prácticas terribles que se mencionan en Deuteronomio eran comunes en las religiones paganas. Los vecinos de Israel, los amonitas, los moabitas, hacían todo eso. Sacrificaban a sus hijos al dios Moloc, usaban la magia y la comunicación con el mundo de los espíritus. ¿Para qué? Para predecir el futuro. Ahora, ¿por qué la gente le llama tanta atención el futuro? ¿Sabe por qué? Porque buscan prosperidad, buscan dinero, buscan seguridad. Se quiere el dinero, la raíz de todos los males. A los israelitas
Les dio curiosidad por estas prácticas ocultas. ¿Y a poco no? Al pueblo de hoy de Dios también no le da curiosidad. Dios se los prohibió y Dios no nos prohíbe. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, ¿sabe quién está? Está Satanás. Hoy en día Satanás no es menos peligroso que en los días de Moisés y de Jesús. Ahora, actualmente, ¿qué hay? Están los horóscopos, están los agoreros, está la brujería, están los cultos extraños que siguen fascinando y engañando a la gente. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace poco en las redes sociales, en el internet se puso de moda el juego llamado Charlie Charlie, que era una ouija barata, era una ouija improvisada. Y ¿sabe? Esto causa mucha curiosidad a la gente y muchos jóvenes conocidos, adolescentes, se comunicaron con este ser llamado Charlie. Esta es una rama pequeña del ocultismo. La gente le interesa el ocultismo porque tiene como raíz otra vez el conocer el futuro. La gente quiere controlar y conocer su futuro. ¿Y a dónde se quiere llegar en realidad? Al dinero. Se busca la riqueza. Enredarse al ocultismo abre puertas inimaginables a Satanás. Si no, pregúnteselo al endemoniado Gadareno. Abre puerta a los demonios, los que han llevado a muchos resultados terribles en su vida. Gente que no tiene paz, gente que no puede dormir. Hermano, no puedo dormir. Todo tiene su origen, ¿verdad? En algún trabajito que en el pasado hicieron, cosas reales. Y ¿sabe? Jesús lo advirtió. Si un hombre que dejó un demonio se descuida y no se llena de Dios, el espíritu inmundo, al ver que el hombre sigue hueco, ¿sabe qué hace el espíritu inmundo? Vuelve con otros 7 demonios peores que él. Versículo bíblico, Lucas 11, del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿En qué se habrá metido y metido el Gadareno para quedar así? Personas que en su ignorancia creen que el trabajito que les hicieron cuando eran jóvenes, creen que haciéndose ahora una limpia ya la libraron. ¿Y sabe qué están haciendo con eso? Están yendo con Satanás para que los libre de Satanás. Dice la Biblia que eso provoca que el postrer, significa el último estado, o sea, lo último que han vivido va a ser todavía peor que el inicio. Para los que aman a Dios, ¿amamos a Dios? Amén. Para los que amamos a Dios, es en la Biblia donde el Señor nos dice todo lo que debemos saber acerca de lo que va a suceder. El Espíritu Santo y las Escrituras, interpretadas bien en la iglesia, son suficientes para que el Hijo de Dios se informe y repose confiadamente en las promesas divinas. Jesús le pregunta a este hombre: ¿cuál es tu nombre? Hermano David, ¿nos quiere compartir algo de la legión? Sí, hermano. Continuando con sus comentarios, nada más era que cuando hablamos de una legión era un término para designar una tropa de soldados que van de entre 3,000 a 6,000 soldados romanos. Cuando había algún problema, se juntaba esta legión para combatir los problemas graves y difíciles. Entonces Satanás usaba el mismo medio, mandó entre 3,000 y 6,000 demonios a una sola persona para que combatiera. Y cuando Jesús le llama, responde por un nombre. No era el nombre de la persona, no dice la palabra cómo se llamaba, ¿verdad? Dice un nombre que se llamaba Legión, porque eran muchos, ni siquiera podían nombrarlos, porque eran bastantes los que estaban dentro de este hombre. Entonces, nada más era ese dato, hermano, de comentar que pues eran bastantes, de entre 3,000 a 6,000 demonios los que tenía este hombre dentro, ¿verdad? Sí, tenía una gran cantidad de fuerza, ¿verdad? La Biblia dice que nadie lo podía sujetar. Mas sin embargo, por fuerte que sea el enemigo del hombre, estaba ante la presencia de uno que es más fuerte, el Señor Jesús.
Dice la palabra de Dios que estaban allí, en el versículo 11 de Marcos 5, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Esto es bien importante. Significa que los demonios, aún Satanás mismo con Job, va y pide permiso a Dios. El que da la última palabra para todo es el Señor. Entonces, dice la palabra, Jesús les dio permiso, verso 13, Marcos 5, 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar, y el mar aquí representa el abismo. Aquí Jesús está vaticinando, está profetizando lo que en un futuro va a ser. En el juicio final, Jesús va a lanzar al lago de fuego, dice la Biblia, al demonio. Y aquí lo está haciendo antes, ¿verdad? Por eso el demonio le decía, has venido a atormentarnos antes del tiempo, porque los demonios saben los tiempos y saben que Jesús puede hacer todo. Se precipitaron en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahora, algo bien interesante, y con esto quisiera ir cerrando. Versículo 14. ¿Lo puede leer, hermano? Marcos 5, 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Y el versículo 15? Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Dice la palabra que los que apacentaban los cerdos fueron a ver qué había sucedido. Bueno, vieron dos cosas. Primera cosa, ya no tenían cerdos. Las cosas materiales las habían perdido. El pueblo de Israel no podía tocar a los cerdos, pero estos no eran israelitas. Por eso ellos tenían cerdos. Y su trabajo, su posición material, la habían perdido. Y lo segundo, dice que cuando ven a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio, pero ahora ya no lo vieron muerto, porque este hombre estaba muerto, estaba desnudo, estaba en los sepulcros. ¿Se acuerdan todo lo que tenía mal? Ahora, dice, lo ven sentado, o sea, tranquilo, ya no golpeando, ya no gritando, lo ven vestido, y luego dice la Biblia, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Lo segundo que ven es que Jesús cambia a las personas. Y en el versículo 16 dice, y les contaron los que los habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y el versículo 17 dice, no nos conviene, Jesús, no nos conviene. Preferimos tener cerdos que tener a un hombre bueno, a un hombre sano. Prefiero que esté endemoniado. Vete, Jesús. ¿Y qué sucede con esto? Esto es el reflejo de lo que sucede hoy con Jesús en el mundo. La gente, la familia, la iglesia, las personas, cuando ves que Dios hace un cambio en una persona, dice, no nos conviene así. Ya cambió, ya no. Prefiero mejor que fueras homosexual a que ahora seas aleluya. Prefiero que seas un drogadicto ahora que andes con una Biblia. Así es la gente. Prefiere las cosas materiales que la salvación de un alma. Y con Jesús, escúcheme, y con Jesús, lo más importante no son las cosas. Lo más importante es una persona, es un alma. De hecho, este viaje lo hace Jesús cruzando el mar. Pone en peligro a sus discípulos, aunque él sabía que no pasaba nada. Pero pasa todo esto, ¿y sabe por qué? Por un alma. La Biblia dice que Jesús dejó su trono de gloria allá en el cielo por venir, pasar todo lo que pasó. ¿Y sabe por qué? Por amor a usted. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ese endemoniado gadareno somos todos los que una vez estuvimos sin Cristo. Y que ahora, gracias a que Él se interesó en nosotros, Él fue a buscarnos y nosotros nos rendimos a Él. Ahora ya estamos
en cabal juicio, dice la Biblia. Ahora podemos hablarles a otros de Cristo. Y si en tu casa, en tu vida, o conoces a alguien que sí llamó a Cristo, pero no se ha rendido, este es un buen momento para rogar al Padre de que Él haga el milagro. Porque sabes, solamente Jesús puede hacerlo. Acuérdate, los grilletes y todo lo que le ponían al hombre, Él lo trituraba, Él lo deshacía. No hay ningún método humano que cambie a las personas, solo Jesucristo. Y Jesucristo está interesado en hacer cambios en ti, hermano, en hacer cambios para tu familia. ¿O qué te interesa más? ¿El hato de cerdos? ¿Las cosas materiales? ¿El trabajo? ¿La posesión? ¿La posición económica? Jesucristo vino a morir por los pecadores y vino a darles vida. Vamos a hacer una oración y con eso nos despedimos. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque yo era ese loco endemoniado gadareno, Señor. Señor, yo estaba muerto, pero tuviste tanto amor por mí que me buscaste y me amaste cuando nadie me amaba. Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje y se identifica con esta historia y ha probado con grilletes humanos, con cadenas, con métodos, en centros de rehabilitación, en libros, en terapias, con psicólogos, y su estado no ha cambiado, yo te ruego que le pidas a Jesús que entre a tu vida. Prueba a Jesús. Él va a hacer grandes cambios en tu vida. Te va a dar una vida nueva. Si tú en el pasado estuviste coqueteando con el ocultismo, si tú alguna vez hiciste conjuros, fuiste a que te leyeran las manos, el tarot, los horóscopos y todas esas cosas que Satanás está detrás de él, no vayas a esos mismos lugares, porque aún en esos lugares tienen versículos bíblicos, tienen imágenes de Cristo, pero en realidad detrás de todo eso está el enemigo de tu alma. Y yo te pido, en el amor del Señor, que en esta hora, si tú hiciste eso en el pasado, le pidas perdón de todo corazón a Dios. La Biblia dice que Él es grande en perdonar. Señor, perdona, Señor, si alguno de nosotros te fallamos, que sin duda lo hemos hecho. Y ayúdanos, Señor, a recuperar nuestra vida, a recuperar nuestra familia y a ser de bendición con nuestros cambios para otras personas. Gracias, gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Amén. Amén.